Hola guachines, ¿cómo están? Arriba no estaban diciendo nada. Hola, ¿cómo están? Feliz 2025 para todos, ¿cómo están? ¿Cómo lo pasaron? ¿Comieron mucho? ¿Chuparon mucho? Como tiene que ser, ¿no? Bueno, para empezar el 2025 les traigo un video que ya se vio 800.000 veces. Pero, en este caso, va a ser mi top 5 de los juegos que más espero de este año. Porque no tengo tiempo de jugar todo lo que va a salir. Así que voy a hacer un top 5 sencillo, pero de los 5 juegos más esperados de este año para mí. ¿Ok? ¿Tranquilo? ¿Se entendió? ¿No se entendió? El que no haya entendido es medio pelotudo, pero bueno. Nada, chicos, no es tan difícil. 5 juegos, top 5. Y como notarán, cambiamos el formato de los videos. Estoy probando cosas. Hay que probar, hay que probar. Un día te metes algo en el culo. No, eso no. Así que no se estén excitando, picarones. Pero bueno, basta de pelotudeces. Empecemos. Número 5. The First Berserker, Kazan. A ver, el juego parece combinar un montón de cosas de juegos del estilo Souls, pero de diferentes. Por ejemplo, se ve muy parecido a lo que sería Nioh, pero el estilo de combate yo diría que se ve más como una especie de Sekiro. Porque el estilo de movimiento del personaje es más bien un poquito tosco, pero no es tan tosco como un Souls al estilo Elden Ring o Dark Souls. Sino que es un intermedio entre un Nioh y un Dark Souls. Tiene varios tipos de armas con diferentes movimientos y diferentes combos, lo cual nos deja experimentar diferentes estilos de juego y que nos asienta mejor a nosotros. Después, algo que también tiene, que en lo personal a mí me gusta mucho, es que parecería ser de esos juegos que están dropeando ítems y armaduras y cosas todo el tiempo. Algo que no me gusta, igual, es el tema del peso en los juegos. ¿Por qué le ponen peso a las armaduras, la concha de tu hermana? Pero es un juego que estoy esperando mucho a pesar de ese tipo de cositas. Se ve como ese estilo de combate que tiene que ser totalmente milimétrico. Tenés esquivos perfectos y tenés parries perfectos también. Entonces seguramente va a ser un juego que nos va a tener con las manos en el culo constantemente. ¿Por qué las manos en el culo? Con el culo en las manos. Con el culo en las manos sería, ¿no? Así que sin dudas va a ser un juego que nos va a tener con el culo en las manos constantemente. Y en cuanto a la dificultad, sin duda se ve como un Souls-like. Y ojito, porque este juego ya sale, casi. Está el 27 de marzo, creo que ya está saliendo. Así que lo vamos a tener dentro de poquito. Pero tranquilo, que esto recién empieza, Este es el número 5, es el más poronguita de todos, Esta es la puntita nada más, Ahora están tratados, ¿sabes qué? Habla de pitos, habla de porongas. Además me encanta que se condice mi forma de hablar con los dibujitos de mi hija que están por todos lados. Esto es family friendly. Número 4. The Eternal Life of Goldman. A ver, por fuera esto es simplemente un plataformero en 2D que según los creadores nos va a recordar a los primeros juegos de 16 bits que hemos jugado cuando éramos chicos. Pero cuando ves alguno de los gameplays o los videos que salieron, decime si no te vuela la cabeza. El diseño de este juego está totalmente hecho a mano. Es increíble, chabón. Es una locura. ¿Por qué no hacen este tipo de cosas más? Bueno, sí, porque cuesta un montón de plata y tiempo, seguramente. Los desarrolladores son unos hijos de remil. Cuando lo vi por primera vez, me generó una sensación muy extraña. Fue como una especie de mezcla entre Cuphead y Ni no Kuni. Sí, no tenían nada que ver uno con el otro, pero bueno, qué sé yo. Es que el diseño de personajes parece salido de una película de La concha de tu madre. Es que el diseño de personajes parece salido de una película de Ghibli. Y la animación del juego es muy parecida a los videojuegos de Cuphead. A ver, sin dudas no va a tener la dificultad de un Cuphead. Yo creo que es más un Metroidvania, puede ser con cierta dificultad, pero va a estar más basado en la precisión, según dijeron los desarrolladores, y no tanto en la dificultad que es como memorizarte patrones de ataque y ese tipo de cosas que en Cuphead lo tenés que hacer porque si no te reculean todo el tiempo. A ver, no se vieron demasiados videos del juego, pero todo lo que se vio hasta ahora, la música y el diseño simplemente captaron mi atención y mi corazón. También dijeron que el juego va a tener una historia bastante pesada, lo escribieron como una cebolla porque tiene muchas capas, bueno, qué sé yo, al final termina siendo una pelotudez por ahí, pero la jugabilidad no deja de ser un Metroidvania. Siempre y cuando sea preciso y los controles funcionen bien, tiene que ir, no tiene mucha más ciencia. Nada, me vas a ir a atacar todo lo que gustan los Metroidvania. No, porque tiene un montón de cosas. Mirá, pelotudo. Metroidvania en 2D es eso, loco. Plataformero. Y ya está, la concha de tu madre. Tanto quilombo. Es que yo creo que lo que más captura de este juego, sin dudas, cuando lo ves, se nota totalmente el esfuerzo que está metido en el juego, de la dedicación. Está hecho a mano. Es
Es muy difícil de entender lo difícil que eso es. El tiempo que lleva y la dedicación que lleva. Y en una época que hoy en día todos los juegos parecen genéricos y salidos de la misma fábrica de mierda, aparece algo así. Y es como que decís, wow, la industria todavía está viva. Así que The Life of Goldman, te tengo toda la confianza del mundo, guacho. Tenía que salir este año, ¿vale? Pues si no te voy a la trompa, te voy a ir a buscar. ¿Qué tenía que comprar después en el súper? El pan, crema hemorroidal, ilustrador de peladas. Perdón, no, me agarraste, estaba haciendo la lista de las compras. Che, ¿te gusta lo que viste hasta ahora? ¿Por qué no te suscribes entonces? No te cuesta nada y a mí me ayuda un montonazo, ¿eh? No se traga leche, dale. Y seguí viendo más de mis videos, ¿eh? Picarón. Número 3. Crimson Desert. A ver, puse este juego como número 3 porque tiene tantas cosas, o sea, te vuela tanto la cabeza que tengo muchas dudas que vaya a salir bien. A ver, los coreanos están arrasando, Ojo que con Stellar Blade la repegaron. Y este juego es de un estudio coreano también. Por lo que se ve, puedes hacer casi cualquier cosa. Planear, ir a caballo, subirte un dragón, atacar desde el dragón. Es un juego que parece, pero extremadamente complejo. Pareciera que tenés muchísimos tipos de combate, muchos estilos de juego que podés adoptar. Básicamente es un mundo abierto. La historia parecería estar ambientada en un mundo medieval, pero a su vez tiene cosas de viajes espaciales. O sea, no espaciales del espacio, sino de como que te teletransportás por cualquier parte. Tu personaje de la nada saca alas y empieza a volar. Es muy playero. Pero bueno, los coreanos, viste, son así. En el juego tenés combates con monstruos gigantes, combates con personitas normales. Por lo que entendí va a tener cierto parecido a Dragon's Dogma 2, que podías tener tus propios mercenarios y los podés llevar a pelear y cosas así. Supuestamente a su vez los mercenarios van a tener sus propias historias, por lo que la historia del juego debería ser bastante profunda. Pero bueno, son cosas que se están por ver, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que termina siendo el producto final. Yo creo que más allá del GTA 6, este es el juego que más expectativas debería tener de este año. Así que bueno, nos tocará esperar. Por lo que se ve, esta tiene que estar en la lista sí o sí. Número 2. A ver, no podía faltar. Slay the Spire 2, papá. Vamos, Slay the Spire. Yo creo que este fue el juego de mazo de cartas que más tiempo sacó de mi vida. Y el que más disfruté. Slay the Spire es un roguelike de armado de mazo de cartas y... Y bueno, nada, eso, la verdad que no tiene mucha más ciencia, pero está buenísimo. Yo creo que todos los que lo hayan jugado saben el nivel de adicción que te genera ese juego, ya peligrosamente cerca de la droga y el alcohol, en mi caso el alcohol. Y bueno, a ver, no se vieron muchas cosas de lo que va a ser Slay the Spire 2. No sé qué cosas le pueden agregar. Simplemente me estoy esperando más Slay the Spire, pero con nuevos personajes, nuevas cartas. Pero si agregaran algo nuevo, no me imagino de qué otra forma Slay the Spire puede llegar a ser mejor. Es simple, pero funciona perfectamente. Eso es un perfecto videojuego, básicamente. Así que bueno, Slay the Spire 2 no podía faltar en la lista. Número 1. Acá tengo que preparar mi inglés, puede ser complicado. Clair Obscure Expedition 33. A ver, no sé por qué puse este juego en el número 1. Se ve sin dudas de puta madre. Es un RPG básicamente, por combate por turnos, pero los combates por turnos pintan ser muy dinámicos porque tenés botones de acción constantemente. Entonces no es solamente elegir el ataque y qué sé yo, también lo tenés que ejecutar bien. Eso en los combates por turnos me encanta. Pero lo que más me llevó de este juego es que no sé por qué, pero me da un aire de The Last Remnant. Ese juego a mí me voló la cabeza, fue uno de mis juegos preferidos y siempre me molestó muchísimo que no hayan hecho un segundo. La estética de este juego me encanta también, la música pinta a ser muy buena. La historia debería ser buena, porque no creo que sea el estilo de juego que solamente se vaya a destacar por el gameplay. Sin duda va a tener que tener una historia que lo apoye. Pero a ver, sin dudas me parece que puede llegar a ser un juegazo. A ver, en este video no tiré fechas de lanzamiento salvo por The Last Berserker porque ya la tiene. Los otros juegos están todos
dichos para el 2025. Pero vieron cómo es esto, que los juegos se pueden retrasar, así que no sé. Así que bueno, ese fue mi humilde top 5 de los juegos que más espero para este 2025. Déjenme en los comentarios qué juegos esperan ustedes. Me gustaría mucho leerlos. Estoy seguro que me estoy perdiendo de muchísimos juegos que deben estar buenísimos. Pero bueno, como les dije, esto sería como un top 5 para los padres de familia que tienen un trabajo full time, ¿entendés? Y están como que llegan del laburo y te tenés que poner a hacer las cosas de la casa, ¿viste? Puedes jugar 1 hora por día por ahí. Está para mí. Quiero jugar más. Quiero jugar. Pero bueno, eso. Quiero leerlos en los comentarios, saber qué juegos están esperando ustedes para este año. Y déjenme en los comentarios si les gusta este estilo de videos o si prefieren que vuelva al estilo anterior. Porque, bueno, no sé, soy un pelado feo. Pero no, bueno, básicamente estoy probando cosas, como les dije, y a ver qué me gusta más y qué les gusta a ustedes también. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar un like, suscribirse y dejar en los comentarios algo lindo, algo feo, una puteada, no sé, que les salga del culo. Y también los invito a ver algunos de mis otros videos. Por mi parte, les dejo un abrazo enorme y que tengan un gran día. Chau, chau.